la aparición del libro, los conocimientos se transmitían oralmente. Esto significa entonces que la gente, antes de aprender a leer, tenía una memoria mayor que la que tenemos ahora. El ser humano antes tenía más memoria que el ser humano hoy en día. Hoy en 3G vamos a hablar sobre la memoria y para eso tenemos 3 invitados que nos van a ayudar a recordar todas estas cosas. Uno de ellos es Óscar Quesada, él es decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima y él piensa que la memoria próximamente será una prótesis más en el cuerpo. Un poco aterrador, la verdad, pero... Que ya es. Perdón, ya es incluso. Está también con nosotros José Francisco Parodi, Pepe Pancho para los amigos. Él es geriatra y tiene un centro para el adulto mayor, Bamboo Seniors, donde trabaja principalmente el tema del cuidado del adulto y sus facultades. Entre ellas, por supuesto, la memoria, que es una de las más importantes. Y Giovanni Lamarca, él trabaja en la UPC, es profesor del curso Medios Digitales. Muchas gracias por acompañarnos, señores. Vamos a hablar sobre aquello que nos falla a un montón de gente, aquello que dicen que antes era más y que ahora es menos, la memoria. ¿Realmente, Óscar, tú piensas que la memoria es algo que se está perdiendo? No es un tema tanto de cantidad como de calidad, ¿no? Si hablamos del hombre antiguo, del hombre preescritural, también hacía señas, también hacía marcas en las cuevas y gracias a eso recordaba los animales que había visto, comenzaba sus primeros rituales, etcétera, etcétera. El tema comienza probablemente en Egipto, ¿no? Cuando la escritura comienza a divulgarse, ¿no? Con este mito de Zeus, del que hemos hablado. En ese momento Zeus le vende a Thamus, al rey de Egipto, la letra como el gran descubrimiento, el fármaco que va a volver más memoriosos a los hombres, ¿no? Pero es maravilloso, o sea, Claro, como concepto es genial, ¿no? Y Thamus le contesta, te estás equivocando, en lugar de volverlo más memorioso, lo va a volver más olvidadizos, porque van a saber que tienen todo escrito y se van a olvidar de hacerlo por su propia cuenta. Es decir, la fuerza de la memoria ya no va a venir del interior del cuerpo, sino que va a venir de afuera. Entonces es una disyuntiva esta de la tecnología, primero de la letra y ahora de la computadora, que se ha planteado desde siempre, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Pepe Pancho, trabajando con gente mayor? Mira, la memoria es un tema amplio, pero es solo una función mental superior y solo aislada no puede funcionar, ¿no? Einstein decía que la memoria era la inteligencia de los tontos, ¿no? Entonces, ahora el ser humano, y lo decía Giovanni hace un rato, está evolucionando. El cerebro humano debe estar evolucionando, más rápido, menos rápido, pero al final es cuestión de función integrada del cerebro. Porque, por ejemplo, ahora con la cantidad de información que hay todos los días, tú tienes que ser selectivo y complementar la función de registro y almacenaje y evocar, que es la memoria, con la utilidad, con la capacidad de análisis, con el valorar. O sea, son otras funciones mentales superiores que le dan valor a la memoria. Sin eso no puedes funcionar. Y lo que te permite, al final, el ser humano sobrevive, ¿no? Entonces, lo que permite sobrevivir en un medio y adaptarte a todas las necesidades que puedas tener es tener una cantidad de información que te sea útil para sobrevivir, para crear, para prosperar, para utilizar toda esa cantidad de información, inclusive ser selectivo. Sin embargo, partiendo de este mito antiguo y de lo que hemos ido experimentando, ahora tenemos recursos que están ahí. O sea, si no te acuerdas algo, agarras tu BlackBerry o agarras tu computadora, buscas en el Google y ahí está. O sea, ¿esa facultad está dejando de utilizarse, crees? O sea, ¿la facultad de la memoria ha perdido valor en tanto un recurso aplicable, no sé? Claro. Particularmente pienso que hoy por hoy la memoria no es sexy. O sea, puede ser sexy ir a una discoteca y demostrar que eres veloz porque tienes un carrazo súper potente, pero no le dices a una chica, mira qué sexy mi USB, qué capacidad de memoria tengo. ¿Y mi memoria de acá? Tampoco. O sea, ¿cómo le vas a decir? Mira, yo puedo resolver todos los sudokus de memoria. Yo recuerdo qué zapatos tenías el día que yo te vi por primera vez. Es un gran recuerdo. Sexy. Eso es súper sexy. Aplicado. Pero tiene razón que yo me yo me resuelvo todos los geniogramas. O sea, por eso sí. Quizá es muy medio nerd, ¿no? Claro, quizás sea sexy el que tú te fijes en ella, el que le contemples de una manera como contemplas, no sé, por primera vez un cielo total y absolutamente despejado. Ahora, ¿qué sucede? Posiblemente, el hecho de que los medios digitales hayan llegado tan súbitamente
y lleguen tan al cotidiano de la gente, nos llega a pensar que, oye, sí, mira, vamos a ser menos inteligentes que antes, confundiendo inteligencia con memoria. Y por otro lado, como bien decían, nos hemos olvidado que hace un tiempo la gente escribía cosas, ¿no? Tenía su libreta donde apuntaba y se acabó. Sí, Giovanni, eso es lo que te iba a decir. Antes te olvidabas de algo o necesitabas una información, te ibas al diccionario, te ibas a los libros, tenías una agenda de teléfonos al lado del teléfono. Siempre tenías que recordar algo. Y no por eso eras menos inteligente. Inclusive ahora, en la docencia moderna, todos son profesores, es más importante que tú aprendas a aprender que las 7 cosas que te tuviste que aprender de memoria. Igualito en la computadora, ¿en qué carpeta puse este archivo? Ahora, pero Hay hay... un computador relacional ahí, ¿no? Claro, pero hay ciertas cosas que sí no se pueden escapar de la memoria, lo comentábamos en la reunión de producción antes, ¿no? Por ejemplo, Gianfranco decía, las tablas de multiplicar es algo que uno tiene que aprenderse de memoria. Digo una cosa típica, ¿no? Las preposiciones. Sí, a ver, no te aprendas las preposiciones. Bueno, si es que el profesor te pregunta cuáles son las proposiciones. Pero es que sí, pues, es que esa es la pregunta de Andrea. ¿Tienes que? ¿De verdad tienes que aprenderte eso? Eso está en la categoría de norma, de ley. ¿Ya? Entonces hay cosas que tú tienes que saber que hay que hacer. Por ahí Hay no un se problema pasa, ahí, ¿no? y eso tienes que saber. Ahí hay un problema, que ¿Por qué? la información no equivale al conocimiento. No, de acuerdo. Y en esta época de informática se tiende a hacer creer que información es lo mismo que conocimiento. El otro componente del conocimiento, tan o más importante que la información, en el sentido de la memoria, es un campo. Es un campo en cuyo centro está, haciendo la analogía con la computadora, la pantalla prendida. Es decir, aquello que yo uso todos los días, aquella información que necesito todos los días. Pero en el horizonte, ya menos articuladas, están informaciones más sueltas, más libres, y más allá del horizonte está el olvido, ese inmenso campo del olvido tan necesario para sobrevivir. Claro. Qué buena. Claro, porque... se habla mucho ahora también del efecto Google, se le atribuye a este tipo de actividad el olvido. Vamos a ir a una pausa para seguir hablando de este interesante tema. Estamos de vuelta en 3G con el tema la memoria y hace poco Vargas Llosa escribió un artículo en el que decía que hoy tenemos más información y menos conocimiento y citaba ahí algunos estudios que revelan cómo la convivencia con la tecnología puede hacernos perder la concentración para actividades como la lectura. ¿Qué opinan de esto? Pero aquí yo sí tengo que hacer un descargo, porque Por fíjate, favor. Se dice de estos chicos, de esta generación, jovencitos, que no se pueden concentrar. Pero tú fíjate cuando uno de ellos se enamora. O sea, está ensimismado delante de la otra persona. Cuando juega Xbox. Por ejemplo, tú miras los rostros de los chicos cuando están concentrados en algo que aman o les apasiona. O sea, la concentración está allí, está vigente. Claro, pero justamente eso creo que es de lo que habla, ¿no? Que las actividades de hoy te impulsan a concentrarte en otro tipo de cosas y dejar de lado actividades como la lectura, que requiere otro tipo de concentración. A mí me parece que escuché una vez a Vargas Llosa decir que él no podía escribir ni en la computadora ni en la máquina. Él escribía en su libretita y con lápiz. E iba borrando y después se lo pasaba a su... Entonces es cuestión de costumbres, de generaciones también. Pero de todas maneras hay con la computadora una sensación, por ejemplo, de ventanas emergentes permanentes. O sea, abres 1, 2, 3, 4. Y eso pasa igualito en el cerebro. Pasa igual. Abre ventanas. Abre ventanas permanentemente. Se puede hacer una analogía muy precisa de la computadora con el cerebro, porque la computadora es una extensión del cerebro. Sí. Entonces, ¿qué cosa es recordar? Es abrir una ventana. ¿Qué cosa es olvidar? Es dejar cerrada una ventana para siempre. Claro. A la papelera de reciclaje. A la papelera de reciclaje. ¿Es verdad eso? ¿Se olvida para siempre o alguna vez puedes encontrarlo en algún lugar? Yo creo que se olvida para siempre. ¿Y se borra? Hay cosas que se borran. De verdad para siempre. Puedes olvidarlo también como experiencia negativa y sacas una experiencia positiva. O sea, lo que fue un momento terrible, lo puedes recordar con una sonrisa o como un buen consejo. Ahora, lo transformas. Lo haces es interesante menos la palabra recordar, porque ahí está el verbo cordis, el corazón. ¿No? Para San Agustín se recuerda con el corazón, no se recuerda con el cerebro, se recuerda con el corazón. No sé si lo que pasa con estas radios
que toca música de mi época, de los 70, los 80, ¿no? Uno prende y suena una música de los Beatles y ¡pum! La felicidad. Recordar es volver a vivir. Pero te vas con el corazón para atrás. Tú sabes que por eso es que la memoria tiene mucho que ver pasionalmente con la nostalgia. Y el hecho puede variar en función de tus emociones del momento. Como cada vez que lo cuenta mejor y diferente. Claro. Pero entonces esta nueva forma de aprender conocimiento a través de los sistemas inteligentes, digamos, la computadora, el teléfono, qué sé yo, ¿está recortando al ser humano la capacidad de mantener información, de recordar, de memorizar, de guardar? ¿Tú que lo ves? A mí me parece de que cerca? quizá hoy usemos tanto la memoria como antes, solamente que lo usamos para otro tipo de actividades. Ok. Y lo que también creo es que no solo usamos la memoria, sino que usamos otras facultades, como por ejemplo asociar ideas para aprender y para conseguir desentrañar lo que el programador quiso hacer con este software que sirve para algo que todavía no me queda claro. Pero voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Hay otro sí. punto, antes que se vaya. Dale, Lo que pasa es que también el conocimiento, la verdad de este momento, va a cambiar mucho más rápido en 2 o 3 años. Probablemente el conocimiento cambie mucho. Entonces, todo lo que tú lo tienes ahí, probablemente ya no es. Entonces, esa velocidad de cambio del conocimiento se daba antes en siglos, pues, ¿no? Claro. El renacimiento, el oscurantismo, no sé qué. Ahora no. Ahora lo que ahora es mañana, dentro de 1 año, 2 años, ya no va a ser. Es lo que Bauman llama Aparte, la sociedad líquida. El libro Todo perpetuaba un conocimiento. De alguna ¿no? manera, O sea, el lo papel hacía sólido, perpetuaba, ¿cierto? ¿no? Lo hacía Claro. sólido. Pero voy a un Ahí está el error de la memoria. educación también. ¿Perdón? El error de la educación. Bueno, de nuestra educación. Esa educación basada en la memoria exclusivamente. Repetitiva, paporretera, Claro. ¿cierto? Pero iba a ir una vivimos cosa. en una sociedad del flujo de información, ¿no? Ahora hay un flujo. Pero me quiero ir al pasado, ¿ya? Estaba pensando, por ejemplo, en Homero. El cantante. Era un cantante en realidad. Homero nunca escribió ni la Odisea ni la Ilíada. Ni se sabe si existió también. Ni siquiera se sabe si existió. En todo caso, esta era una tradición oral. Se transmitía oralmente. Y probablemente, yo intuyo que con las mismas palabras. Así como nosotros no sabemos una canción, ellos eran capaces de recitarse este maravilloso poema. Entonces, esa función, ahora yo creo que para nosotros es más difícil. Sentarnos delante de algo, escuchar y poder aprender ese conocimiento de esa manera. Nuestra velocidad de atención es mucho más inconstante, digamos, es más corta. Más fluctuante. Es más fluctuante, ¿es verdad eso? Yo pienso que sí. Pienso que sí. Yo creo que sí, pero es que también el mundo es así. Claro. Claro, era El mundo es así, ya no Estamos te puedes bombardeados. quedar 2 horas, 3 horas ahí porque todo va más rápido. Estamos bombardeados. La gente te pide eficiencia, cumple, entonces tienes que adecuarte. Sin embargo, me parece que sigue siendo necesaria la experiencia, y la experiencia creo que tiene que ver con la memoria. O sea, hay algunos puntos donde la memoria sigue teniendo vigencia. Por ejemplo, los clásicos o aquellas verdades que no cambian, lo más inherente al hombre. Hablamos de los griegos, o sea, pienso que... A nuestra cultura, ¿no? Claro, lo que somos como occidentales, o sea, hay cosas que sí es necesario recordar y llevar con nosotros siempre. No necesariamente en un USB, sino como vivencia, como experiencia, ¿no? Porque me gustaría intentar incluso una definición de experiencia, ¿no? Cuando alguien tiene experiencia, cuando tiene mucha memoria, en principio una casa no es un cerro de piedras. Una casa es, recuerda, tiene las piedras, los ladrillitos, pero tiene un orden. Entonces, una persona con experiencia, ¿qué es? El que tiene muchas piedritas, ¿cómo lo definiríamos? No, es que la inteligencia, yo entiendo que es aprender a través de la experiencia. No es, la inteligencia no es repetir lo que el otro dijo al pie de la letra, sino aprender de la experiencia. Por eso es que yo apoyo más una razón poética en la educación que una razón instrumental. ¿Qué cosa sería eso? La razón poética en la educación es que la gente comparta significaciones, que el alumno aprenda a narrar antes que aprenderse la lengua, que aprenda a producir discursos, que aprenda a expresarse. Ya. Pero a través de la experiencia de la información. Por ejemplo, yo pienso que en educación falta razón poética. La razón instrumental se ha tragado